Todo apunta a que se va a normalizar en los próximos años eso de comer insectos. Estos interesantes animalitos que se han consumido en ciertas regiones del planeta como complemento de una dieta con otros muchos alimentos puede tener muchos nutrientes y aspectos interesantes, pero también puede esconder muchos peligros, que es lo que vamos a ver hoy en este vídeo. Hola a todos, mi nombre es Enrique de Gomar, esto es Simply Health y hoy vamos a hablar sobre los planes que tiene esta agenda alimentaria para modificar nuestro consumo en base a ciertas teorías de dudosa veracidad. Al igual que vimos en el pasado vídeo sobre la carne sintética, se nos bombardea, se nos machaca con que estamos llevando a cabo una serie de hábitos, unos consumos de ciertos alimentos como la carne, los pescados, etcétera, que están dañando el planeta. Están consumiendo demasiada agua, supuestamente están consumiendo demasiada energía y están haciendo incluso que supuestamente nuestra salud no sea la mejor. Algunas de las soluciones que nos proponen ante esto son hacernos veganos, la carne sintética, los organismos genéticamente modificados, sobre todo los organismos transgénicos, y últimamente también el consumo masivo de ciertos insectos. Me resulta muy curioso que siempre estas recomendaciones hechas por organismos internacionales como la Unión Europea, como la FAO, la ONU o incluso por grandes multimillonarios son siempre realizadas sin predicar con el ejemplo. Me hace también gracia cómo el discurso se ha ido modificando en apenas unos 20, incluso 10 años. Si no tenemos mala memoria, recordaremos que hace no mucho se nos decía que la única solución para poder eliminar el hambre en el mundo eran los organismos modificados genéticamente y sobre todo los transgénicos. Esto en su momento era una gran falacia, porque el problema del hambre en aquella época era una cuestión de reparto, una cuestión económica, los alimentos se gestionan en las bolsas mundiales, pero sobre todo también era una cuestión de simplemente gestión. Se sabe que aproximadamente en Occidente o en el primer mundo, casi la mitad de la producción alimentaria diaria se tira, se pierde. Y en el mundo, un tercio de esta. Entonces, no tenemos un problema de falta de alimentos, lo que tenemos es un problema de gestión de dichos alimentos. En casi todas las casas se tiran desperdicios de los platos de las sobras que no se han comido, muchos cultivos se acaban perdiendo por diferentes motivos y muchos supermercados también tiran muchísimas toneladas de mercancía que no se han podido vender por diferentes motivos también. A esto añadir que actualmente en el año 2024 prácticamente en el mundo casi nadie muere por hambre. Prácticamente el hambre está erradicada y solo podemos encontrar ya este tipo de problema que ha asolado a la humanidad durante miles de años en zonas de conflicto, como lo que se está viendo actualmente en Palestina. Entonces, ¿qué ocurre? Que toca cambiar el discurso. ¿Cuál es ahora el problema que se nos comunica? Pues que el planeta se está dañando, el cambio climático. Estamos usando demasiado combustible, estamos creando demasiados desechos, en este caso se apunta siempre a las vacas, a sus gases, a sus excrementos, que usan muchos combustibles fósiles, que utilizan grandísimas cantidades de agua, que supuestamente no hay agua, y se genera un gran discurso emocional que ataca directamente, como siempre, cuando se quiere cambiar la opinión pública, al miedo. Miedo a la enfermedad, miedo a la escasez o miedo incluso a las catástrofes y a la muerte. Volviendo al tema de los insectos, estos gurús del estilo de vida moderno nos dicen que es simplemente una cuestión cultural,
que de toda la vida se ha comido marisco y no lo vemos como algo asqueroso porque lo hemos hecho desde pequeñitos. Por lo tanto, comer algunos de los insectos que ya están legalizados, como son la langosta migratoria, el grillo y el gusano de la harina, es simplemente un cambio de mindset. Se nos dice que esto es súper eco porque 1 kilo de insectos necesita solo 2 kilos de pienso, cuando una vaca necesita muchísimo más para producir 1 kilo de carne. Ya no hablemos de la cantidad de agua que necesitan los animales con cuernos y de los excrementos que producen, que parece que nunca se ha usado eso como abono y ahora son muy tóxicos. Sin embargo, nos añaden que los insectos tienen un tipo de excremento que es cierto, que es muy útil para usarse como abono, pero no olvidemos que de toda la vida se ha usado el excremento de las vacas, de los pollos, de los corderos, de toda la ganadería para abonar los campos. Luego se nos dice también que los insectos tienen unas condiciones, unos contenidos nutricionales enormes. Se nos habla, por ejemplo, de un contenido de proteínas del 70%. Bien, lo que he estado viendo en cuanto a personas incluso que hacen tesis doctorales ya en universidades sobre esto es una auténtica falacia. 70% de proteína tendrá el contenido en seco, pero nunca el organismo al natural. Cuidado con esto porque al final un grillo tiene un alto contenido en agua, al igual que un filete de pollo. Entonces el contenido en proteínas puede estar en torno a un 10, a un 30%, pero no exageremos este aspecto que vende muchísimo. Luego hay que valorar también si la calidad de esa proteína es del todo óptima. Sabemos, por ejemplo, que los cereales tienen cierta proteína, sobre todo la avena, pero su calidad es muy baja en comparación al huevo o a la proteína de la leche. Eso quiere decir que no la podemos usar igual de bien, no la podemos usar igual de bien. La de los insectos, según el tipo de insecto, tiene esta problemática. Son deficitarias en algunos aminoácidos y ya no se puede comparar con la proteína del pescado, de la carne o de otros elementos que son más comunes y más económicos, de momento, si no cambia la legislación. Se nos dicen también en estas maravillosas tesis doctorales que son antiinflamatorios, que tienen antioxidantes, que bajan el colesterol, pero en realidad si miras cualquier estudio, cualquier tesis doctoral sobre un alimento en concreto, en la mayoría de ocasiones están patrocinadas por una industria que se dedica a ese alimento y en la mayoría de ocasiones se encuentra que son beneficiosos para un montón de asuntos de salud. Pero si extrapolamos esos datos obtenidos en condiciones de laboratorio a la vida real, se ve que esos maravillosos alimentos, o en concreto el caso de los insectos, no es tan saludable o es dudoso o tiene que demostrarse de otra manera el que pueda tener esos efectos tan maravillosos. Como veis, tenemos un montón de dudas en cuanto a estos aspectos ventajosos que se nos venden. El peligro de todo esto, más allá de que una persona quiera comer insectos de manera libre, lo cual es totalmente respetable, es que al igual que vimos en el vídeo de la carne sintética, se nos está imponiendo desde un punto de vista primero emocional, propagandístico a través de los medios de comunicación y segundo, que será lo que vendrá desde un punto legislativo y taxativo, lo cual provocará que sin que nosotros tengamos poder de decisión se nos cambie la forma de alimentarnos. ¿Y cuáles son los peligros que puede conllevar esto? Pues vamos a verlos. Punto número 1 y el más importante, y con esto podría ya acabar el vídeo. No existe históricamente en ningún lugar del planeta ninguna población que tenga una dieta alta en insectos. En algunos puntos del planeta, como en Asia, como en México, se consumen insectos, pero como snack o como complemento a una dieta con otros muchos alimentos. Por lo tanto, no sabemos, y volvemos una vez más a ser conejillos de Indias, qué efectos puede tener en nuestra salud esto. Lo cual me recuerda mucho a lo que sucedió hace unos 70 años con el trigo. En los años 50 el trigo era, por así decirlo, una planta entre comillas natural. La Fundación Rockefeller, con objetivo económico, modificó genéticamente ese trigo para que fuera más productivo y a raíz de esos cambios el trigo cambió su composición, tenía más gluten y otras cosas y qué casualidad, a partir de este evento, las tasas de
celiaquía y otras enfermedades inflamatorias intestinales subieron exponencialmente. Extrapolándolo al tema de los insectos, ¿qué pasará en cuanto a nuestra salud cuando comencemos a comer esto de forma masiva? No lo sabemos. Punto número 2. No tenemos buena digestibilidad a la quitina. ¿Qué es la quitina? Es la principal molécula o proteína, si se quiere, que se encuentra en la cáscara de estos insectos o en su caparazón. ¿Qué quiere decir que no tenemos buena digestibilidad? Pues que no estamos hechos para comer insectos, básicamente, que no podemos digerirlo, no podemos absorberlo y esto al final crea problemas digestivos, problemas intestinales, igual que si comemos harina cruda. Luego tenemos el problema de que la hemolinfa, es decir, la sangre de los insectos, de algunos insectos, es tóxica para el ser humano, por ello algunos de estos insectos no se pueden consumir de forma fresca, hay que disecarlos, por así decirlo, convertirlos en harina o en snacks desecados para que se puedan consumir. En el siguiente problema encontramos que algunos de estos insectos tienen ciertas sustancias en su cuerpo, como tropomiosina, las cuales producen reacciones alérgicas en los seres humanos. Luego tenemos el problema de que los insectos tienen una mayor facilidad de contaminación por parásitos, por bacterias, por microorganismos que otros animales que consumimos tradicionalmente como las vacas. Esto implica, para empezar, un mayor riesgo y, en segundo lugar, una mayor precaución, un mayor tratamiento. Principalmente se trata de tratamientos térmicos a altas temperaturas, los cuales al final podrán prevenirnos de estos problemas, pero también van a hacer que esos supuestos nutrientes, antioxidantes, etcétera, que son tan maravillosos en los insectos, se pierdan. En cuanto al sexto problema que muchos expertos denuncian, está la posibilidad de fuga masiva en una macrogranja. Imaginar millones de estos insectos que de repente, por lo que sea, puedan escapar, salir de ese sitio y que puedan provocar una catástrofe medioambiental. Y como último problema, y no creo que sea de orden menor, está el tema del sabor. Yo los he probado en la forma desecada y no tienen un sabor exquisito. Para nada se puede comparar con un trozo de carne. No digo que estuvieran malos, pero son incomparables en cuanto a sabor. Quizás una percepción mía. En cuanto a su forma sin desecar, no he tenido la oportunidad de probarlos, pero sinceramente dudo mucho que sea un sabor tan maravilloso como el que se nos mostraba en esa famosa escena del Rey León cuando Simba los probaba. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Saludos.